presentación, pero nunca he leído aquí, me hacía mucha ilusión. Gracias a Juan y sobre todo gracias a Eloy por sus historias. Voy a técnicas de iluminación. El mundo era un lugar oceánico, sin principio ni fin, y cada vez más lento, a punto de detenerse. El cielo se paró encima de la franquicia de un restaurante, napolitano por más señas, dentro del cual había un único comensal masticando cintas de paja y heno, que alzó la vista y nos miró asombrado. Las estrellas se acomodaron en una posición distinta. Se sonrojó un semáforo. Al final de la calle seguramente habría un mar o un silencio en el interior de un mar. El sol daba en su pelo. Era de noche y el sol daba en su pelo. Ella llevaba puesta una gorra y el sol daba en su pelo. No me preguntes cómo, pero así era. Y yo seguía sin encontrar la palabra. La palabra era importante y yo no sabía encontrarla o se me escurría entre los labios. Me faltaba práctica. En suma, la palabra tenía sabor, pero había que saber morderla y extraer todo su jugo. Y no era fácil. No era fácil. Yo no sabía. Vanessa, de verdad, muchas gracias. Creo que una maravillosa forma de profundizar un poco en un diálogo en torno a Plegaria para Pirómanos es precisamente comenzar con técnicas de iluminación. Creo que técnicas de iluminación supone el principio de la escritura de Plegaria para Pirómanos hace 10 años. O sea, Eloy acababa posiblemente una vocación de escritura, un posicionamiento ante el cuento, una actitud ante la construcción de un libro de cuentos, y quizá ahí estaba abriendo a otras opciones que él iba a tener que recorrer. Es decir, como si hubiera ido completando un mapa que eclosionaba con técnicas, y eso le supusiera empezar a trabajar con un mapa mudo, que era construir Plegaria para Pirómanos. Hay un momento en el principio, en esa invitación a la lectura, que es Fotosíntesis, ese cuento que parece decir mucho y parece no decir nada, y que en el fondo es lo que hacemos todos los días en la vida, que es caminar, y aunque estemos muy quietos, seguimos caminando, porque uno camina y camina. En el principio de ese libro se decía: ella dijo, al tiempo que se anudaba el cordón del delantal, que rezaría por uno en sus plegarias. Los ojos le brillaban. Antes de despedirse, ofreció su nombre en voz alta. Con alegría, Margarita. Eloy, comencemos un poquito con técnicas, pero antes de lanzarme, te voy a dar el micrófono porque sé que si te pregunto algo vas a decir gracias, Juan, pero primero quiero agradecer, O sea, que empecemos por ahí. ¿Quieres agradecer algo? ¿Cómo nos conocemos ya, Juan? Sí, demasiado. Por supuesto que sí. Quiero daros las gracias a todos. Bueno, es un gustazo veros. Hay muchas caras amigas o lectores que no conozco y bueno, es emocionante siempre estas reuniones de lectores, escritores. Gracias a Lola por su refugio ante todo lo malo que hay ahí fuera. Esto siempre es un refugio que nunca falla y nos sentimos genial aquí. Vendremos, seguiremos viniendo incansablemente. Gracias, Juan. Ya llevamos un camino de una cierta extensión y esperemos que sea un camino que todavía tenga muchísima más extensión, y gracias sobre todo por la complicidad. Ahora podremos hablar más de ello, ¿no? Y por supuesto gracias a Vanessa por sus maravillosas lecturas, por sus selecciones y por acompañarnos. Ahora sí, pues.
Bien, ya habiendo hecho parte del protocolo, ya nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias. No, y no te vas a salvar, no. Abordemos un poco técnicas, pero también con mirada, o sea, de Nabokov a Walser. Hay todo un posicionamiento que yo creo que la cumbre, la cima es técnicas de iluminación. No se trata de decir qué libro es mejor que otro, pero creo que sí, que es un camino en el ascenso en cuanto a la profundidad y la convicción de algunos principios literarios de escritura que siempre has tenido, ¿no? El eje del lenguaje poético, el absoluto compromiso, y esto lo he dicho en el club de lectura, es un término que está muy deteriorado en el siglo XXI, pero un compromiso absoluto con la belleza literaria, es toda una categoría estética, y a veces ahora identificamos la belleza dentro de la industria de la cosmética o la maldita red social, ¿no? Pero estamos hablando realmente de una figura poética, estamos hablando de todo un posicionamiento de escritura. Técnicas de iluminación surgió, lo decimos, con un poco el peso todavía de Velocidad de los Jardines, que se ha ido difuminando. Eso es una realidad. Quienes vivimos los 90 y fuimos partícipes de ese secreto tan contado que era Velocidad, yo que te conocí en el año 2001, voy a conocer al autor de Velocidad de los Jardines. Creo que ya entre los lectores y las lectoras eso se ha perdido. Me gustaría un poco, anticipando luego a lo que hablemos de Plegaria, pero ¿qué supuso Técnicas de Iluminación? O sea, en el año 2013, después de 20 años, jalonados por 3 libros, Velocidad, Parpadeos y Técnicas, creo que es la máxima expresión de una forma de entender tu escritura. Y me gustaría, por lo tanto, que hablaras de ese camino que hay de Nabokov a Walser y esa invitación que siempre hay a caminar y a la lectura, y en ese trabajo que has ido protagonizando. Sí, yo creo que tú lo has sintetizado muy bien. Hay, por supuesto, un largo camino en lo literario y en lo vital también, que es importante. Creo que Técnicas es el libro donde yo más he sentido una cierta madurez. Ya sé que es un tópico, suena tópico. Madurez literaria, madurez también, digamos, vital o emocional, que me permitieron llegar a lugares de la escritura donde yo no había tenido las armas antes para llegar a ellos, ¿no? Lo dije, creo que en la presentación de Madrid, un cuento como el que cierra Técnicas de Iluminación, Nautilus. Yo sí sentí que había alargado la mano y rozado algo que antes hubiera sido imposible. Algo que tiene que ver con una verdad humana, con la pérdida, con el dolor, poder enfrentarme a ello de una manera, honesta y profunda. Y creo que eso es, obra del tiempo. Técnicas, en ese sentido, fue un libro basado en una decisión radical por mi parte, que era: yo no voy a volver a publicar hasta que no tenga un libro que me convenza absolutamente, ¿no? Y, hubo bastantes años de desarrollo y de maduración del libro, pero creo que es un libro, en ese sentido, completo. Para mí, sinceramente, es superior a Velocidad de los Jardines. Ya sé que el mito de Velocidad de los Jardines existe y soy consciente de él. Y me encanta, por una parte, ¿no?, que todavía siga captando nuevos lectores y que tenga ese chisporroteo juvenil. Pero bueno, me parece que Técnicas es un ahondamiento en ciertos aspectos cruciales de la literatura, e insisto, también de la vida, de la propia vida, que le dan mayor alcance, mayor hondura y sí, diría que mayor radicalidad, ¿no? Tal vez la radicalidad de Velocidad viene del estreno, del comienzo, del enamoramiento, a veces un poco embriagador, ¿no? Creo que es un libro que tiene más excesos, que, yo tenía menos control sobre la materia, como es lógico que manejaba, más incertidumbres. Fue, digamos, el libro en el que yo aprendí, si se puede decir así, a escribir cuentos, pero en la mitad del libro, la mitad de Velocidad, es desconocimiento absoluto y vértigo ante la literatura. Y la segunda mitad, yo creo que ahí sí se ve un cauce
que de alguna forma encontré, creo que una manera de hallar un equilibrio entre la desmesura poética y un hilo narrativo, que nunca ha sido lo más importante en los textos que he escrito, pero que tampoco ha desaparecido del todo, ¿no? Y creo que en técnicas ese equilibrio sí está logrado, me parece a mí, con toda la autocrítica que podamos hacer, pero sí está logrado entre lo narrativo y lo más expresivo, lo más poético, ¿no? Hay textos que sí se inclinan un poco más hacia lo narrativo, más cuentan una historia, otros textos que apuestan más por la textura, por la música del lenguaje, como texto que el no cuento, digamos, que da comienzo al libro, Fotosíntesis, que es una invocación a Robert Walser, al escritor suizo. Y bueno, en ese filo siempre complicado entre contar y no contar, ¿no?, que es un poco el límite en el que yo me he movido, creo que desde que empecé a escribir, creo que hay un equilibrio aceptable en técnicas. Y en ese sentido me parece un libro bastante completo, hasta el punto, y si quieres aquí lo dejamos para la segunda o tercera pregunta, que yo pensé que ya con eso, ya la palabra que tenía que decir, que elegía Vanessa ese texto, de alguna forma lo había dicho, ¿no? Yo no me veía capaz de ir un paso más cuando terminé. Técnica se publicó, además fue un libro recibido de una manera que creo que no esperábamos. Yo por lo menos no lo esperaba, y no sé, Juan, si tú lo esperabas o no, pero bueno, recibió una oleada de cariño muy grande, y eso, bueno, me hizo pensar que tal vez yo había dicho ya lo que tenía que decir en el terreno del cuento. Me ha gustado mucho el término equilibrio, como una búsqueda doble, contar y no contar, por un lado. Esto nos hermanaría, y lo he dicho antes, en el club de lectura con nuestro querido Andresito, que guarda siempre secretos, el gran Neumann, que habla de que un cuento es guardar un secreto. Me gustaría que guardaras esto, porque quiero que reflexiones sobre esto, porque es parte germinal de tus textos, con ese otro equilibrio que tú dices entre lo narrativo y lo poético, que desde luego lo poético está siempre presente, y de lo que se trata es de hasta qué medida voy introduciendo lo narrativo. Y ahí Eloy lo que crea es una arquitectura que podría espejear entre velocidad y técnicas, que va desde una invitación, una evocación, textos absolutamente abstractos que son difíciles de entender si nos empeñamos, y tenazmente nos empeñamos en comprender en que un cuento tiene que suceder algo. O sea, pensad un poco en vuestras vidas esta semana. ¿Todo el rato han sucedido cosas? Posiblemente no. Es que en la vida no siempre suceden cosas, no siempre hay mudanza de hechos, como diría nuestro querido José María Merino. Pero sin embargo, cuando no hay nada que pase, quizás es cuando más nos pasa. Me gustaría que habláramos también de este equilibrio que lleva a tus libros a una estructura, desde esa invitación a un crescendo, en el que con una habilidad narrativa casi de mago, muestras y vuelves a esconder, porque no es lineal ese ascenso, pero sí que la construcción en Velocidad a los jardines, hasta ese magnífico enamoramiento, a ese chisporroteo juvenil que es el cierre de Velocidad. Y esa emoción, y yo sé de dónde viene esa emoción de Nautilus. Es muy difícil trabajar con una emoción visceral y convertir esa emoción en una historia que no tiene nada que ver con lo que pasó con la emoción. Pero el sentimiento está en el cuento. Me gustaría que hablaras de ese doble equilibrio, del secreto, y de esa estructura que malévolamente y vas creando desde ese pacto con lectura, porque dices, mira, yo escribo así. Si no te interesa, dejas el libro y mirad cómo son las librerías. Hay de todo. Si cruzas la aduana, ojo, que te puedo llevar a otro lugar, que es lo que tú vas haciendo, ¿no? Caminas con quien va a leer. Bueno, lo has explicado también, que casi está inserta la respuesta en tu propia pregunta, ¿no?
Me ponen las cosas difíciles y eso me encanta. O sea, está Así muy que bien. no te esperaba, Sí, menos. No esperaba menos. Hay una cosa que a mí me sirve mucho, la comparto con vosotros por si también os puede ser útil a la hora de colocarme frente a una obra de creación, bien sea literaria, cinematográfica, teatral, que es verlo como una experiencia. A mí me sirve porque me quita mucho prejuicio, ¿no? O sea, cuando uno se sienta en una butaca a ver una obra de ficción y de repente saltan ciertas leyes que se rompen, que se vulneran, hay espectadores que se sienten irritados o estafados, ¿no? O cuando escucha determinada música o cuando lee determinado libro, ¿no? Porque no encajan en el molde previo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces yo entiendo que haya lectores que cuando abren técnicas de iluminación se sientan incómodos o molestos o pensando aquí no hay ninguna historia, no sé cómo seguir, me pierdo. Si lo vemos como cuentos, efectivamente puede dejar cierto sabor de frustración. Si entramos sin una idea preconcebida de lo que es un cuento y con la mente abierta y dispuesta al descubrimiento, creo que podemos afrontarlo desde un lugar más interesante, desde mi punto de vista, ¿no? No me parece mal esa discusión o ese debate que hay sobre si ciertas piezas son cuentos o no son cuentos. Me parece sano un poco hurgar en esos límites, ¿no? Porque creo que en ese debate puede haber riqueza. Porque si algunas piezas no son cuentos, ¿por qué consideramos que no son cuentos? ¿Que les falta? ¿Que les sobra? ¿Qué tiene que tener entonces un cuento para que lo consideremos? Tiene que tener personajes, tiene que tener conflicto, tiene que tener cambio. Y si vamos eliminando ciertos aspectos de esos pilares, ¿hasta cuánto podemos quitar que siga siendo cuento? Porque obviamente en algún punto la estructura fallará y la arquitectura se vendrá abajo. Pero ¿dónde está ese punto, ¿no? Ese juego un poco kamikaze con los límites me interesa mucho y desde ese lugar es donde yo invito al lector a colocarnos para intentar hacer juntos un camino de descubrimiento, donde yo no tengo todas las certezas, donde yo no le voy a dar todas las respuestas, pero creo que puede ser una experiencia común que merezca la pena. En ese sentido, por supuesto, tiene mucha importancia el secreto, lo oculto, lo que no se dice, la elipsis, que los que estáis aquí sois escritores y algunos maravillosos escritores, sabéis que es una de las herramientas primordiales a la hora de escribir, especialmente narrativa breve, ¿no? Creo que hay un momento que como lectores y como autores nos cambia, que es cuando al principio pensamos que, bueno, que escribir es tratar de contar una historia de la mejor manera, de una forma amena, interesante, original, y eso no deja de ser cierto, pero hay un momento que nos damos cuenta de que lo que no decimos en el texto tiene una fuerza gravitatoria enorme, ¿no? Y ahí yo creo que ese momento nos cambia la mirada como lectores y también como creadores, ¿no? Trabajar con lo que no se dice, y a partir de ahí empezamos a buscar justamente esos espacios en blanco, esos huecos que no están en el texto, pero que le dan una fuerza inmensa, ¿no? Entonces creo que siempre hay esa tensión entre el centro y la fuera del texto, ¿no? O los alrededores del texto. Y la conciencia de que a veces los alrededores pueden ser más atractivos que el propio núcleo, ¿no? Quizá contar una batalla es la épica, ¿no? Es Homero, es la Ilíada. Quizá a nosotros como ciudadanos del siglo XXI nos resulta difícil contar una batalla porque, bueno, hay toda una historia que viene de siglos atrás de batallas, de épica, de enfrentamiento. Pero ¿qué ocurre si contamos los alrededores de la batalla, ¿no? La noche antes de la batalla? Ahí sí me siento capaz de entrar en ese terreno, ¿no? En cambio, contar una batalla como tal, soy absolutamente incapaz, incapaz, ¿no? Entonces, bueno, creo que la narrativa, y específicamente la narrativa breve, sí nos brinda esa posibilidad de indagar en los resquicios, en las grietas, en lo que no es evidente, en el reverso de las cosas. Y ahí me parece que es el terreno en el que yo intento moverme o intento buscar si hay algo interesante que contar. No en el suceso, no en el titular del periódico, sino a lo mejor en la letra pequeña, ¿no? Creo que en esa letra pequeña puede haber mucha emoción, mucha verdad y mucha belleza, que
por utilizar el término que manejaba Juan hace unos minutos, ¿no? Y desde ese planteamiento, la estructura de mis 3 primeros libros de cuentos, que son Velocidad de los jardines, Parpadeos, que no lo mencionamos porque es el hijo feo, pero bueno, que está por ahí, en algún momento aparecerá. Pues lo agradezco profundamente. Y por último, Técnicas de iluminación, esos 3, ese tríptico, podemos decir, del libro, respondían a un planteamiento que era, como he dicho, ir desde el desconocimiento, desde el no saber, desde la falta de certezas, iniciar ese camino con conciencia de que no sé dónde me estoy metiendo, pero aspiro a que de esa no narrativa inicial, de esa música inicial, se vaya vertebrando algo que se asome a lo narrativo, ¿no? Entonces, si veis, esos 3 libros siempre empiezan con un texto muy poco narrativo, un texto que apela a la propia literatura, que de alguna forma es autorreferencial, bien hable de Nabokov, bien hable de Robert Balser, donde efectivamente no hay una historia o hay una historia tan implícita que es difícil descifrar, pero a partir de ahí, si el lector, como decía Juan, acepta ese pacto que yo le propongo, o ese contrato, a partir de ahí vamos a ir dando pasos y nos vamos a encaminar cada vez acercándonos a lo narrativo. De forma que las últimas piezas de los 3 libros son los textos que considero más narrativos, los que creo que sí se pueden llamar cuentos, sin faltar a la verdad, y es el recorrido que yo sentía como necesario hacer, ¿no? Ir desde lo no narrativo a lo narrativo, como si el propio libro, digamos, se estuviera buscando, se estuviera probando, fuera un ensayo, unos pasos adelante, unos pasos atrás, pero al final encontrábamos ese horizonte narrativo. Hasta que apareció Plegaria. No sé si te parece que entremos ya en ese tema o puede ser ya, pertinente. Pero entramos con lectura, arrancando con Vanessa, pues estupendo. Para que veáis que hay un cambio. Yo dejo en suspenso lo que iba a decir, lo mantengo en la mente y ahora sí. Muchas gracias, Eloy. A ver. Éramos felices sin saberlo. Yo creo que sí lo éramos. Teníamos sol de invierno todo el año y un cobertizo con plantas, bastantes libros, tu colección de insectos con alas. Vivíamos allí, en los suburbios, ni bien ni mal, enfrente de esos cubos de hormigón apilados, uno encima de otros. Yo también era un cubo. Me sentía como un cubo. ¿Cuántos años calculas tú que tendríamos, Magnus? Es difícil precisarlo. Menos de 20, seguro. Teníamos los mismos años que cubos. Juventud. Antes eras detallista, tierno, dulce como el monstruo de Frankenstein. Traducías del chino por encargo, Magnus. Figúrate, a tanto el folio. Al final de la tarde nos relajábamos jugando al tenis o al bádminton. Ya no recuerdo, con aquella otra pareja de hermanos, ella morena y él rubio. Los dos eran zurdos, daba gusto verlos. Era eso que se juega con una especie de salerito flotante que hay que golpear con una raqueta flexible que parece un matamoscas. Siempre los confundo. Me dijeron que el salero se llama volante y que está fabricado con 16 plumas. Fíjate en esto, 16 plumas, del ala izquierda de un ganso. Todos los atardeceres había alguna fiesta, algún ponche, alguna competición deportiva, algún concurso de disfraces o tiro al blanco, celebrados entre la claridad menguante de las encinas. Y esas reuniones sociales entre vecinos en bañador y veraneantes alcoholizados solían terminar mal, con bromas de mal gusto
peleas y patadas, llantos, disparos, gritos de socorro e intervención policial, que era algo que ocurría con cierta frecuencia en aquellas fiestas del atardecer. Vivíamos sin lujos, nos conformábamos con lo mínimo, el salario base, el economato, las ofertas, el envase ahorro, 2 colchones por el precio de 1. Pulpo a la brasa los domingos, no le hacíamos daño a nadie. Lo único que sobraban eran las palabras. Magnes. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué nos está sucediendo? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Nosotros somos esto? Cuesta admitirlo. Me llama la atención la selección de textos que ha hecho Vanessa. Yo no sabía lo que iba a leer, porque el primero tiene que ver con la palabra y el segundo también, ¿no? Sí, sí, sí. De otra manera, abordado de otra manera. No sé el último si tendrá. Porque... me ha gustado ese detalle del volante hecho con 16 plumas del ala izquierda de un gaso, que es literalmente cierto, como sabéis. Esas cosas me vuelan la cabeza, ¿no? Cuando me entero. O que en los baños públicos de Pekín, que también se recoge en el libro, se admite un máximo de 2 moscas. Puede haber 2 moscas para considerarlo en fin, que es aceptable para el uso humano. Si hay 3 moscas, ya no. Y supongo que alguien resultará detenido, perderá su empleo, irá a un campo de reeducación. Esas cosas me parecen maravillosas, y todos los disparates que aparecen en el libro, que son unos cuantos, el propio libro creo que es un disparate en sí mismo, son hechos verídicos que yo saco de noticias, que leo en algún lugar, y que van mucho más lejos de lo que mi imaginación habría producido, ¿no? Y eso me encanta. Retomando lo que decía, creo que esa estructura, como digo, esa invitación al viaje desde lo no narrativo a lo narrativo, yo la sentía como una necesidad en esos 3 libros, y por eso lo hice, y me parecía que era la estructura orgánica de esos 3 libros. Pero 10 años después del último libro de cuentos, al plantearme un nuevo libro, cuando vi que podría tener la posibilidad de escribir un nuevo libro, algo que no pensaba en principio, no lo proyectaba, me repelía la idea de utilizar la misma estructura, porque sí que lo sentía como una repetición, como una fórmula. Yo había aprendido una fórmula y entonces libro tras libro iba a aplicarla. Entonces eso lo descarté, lo tuve clarísimo que no iba a ir. El primer texto no iba a ser un texto poético, atmosférico, musical, no quería nada de eso. Entonces me fui al otro extremo. O sea, hablando del equilibrio y de los péndulos, pues pensé, ¿por qué no abrir el texto con un cuento muy narrativo, como es Grafía? Y a partir de ahí iniciamos el viaje contrario, desde, digamos, lo sólido, desde lo narrativo, desde la historia, desde un escenario que identificamos perfectamente. Hay trenes, hay bibliotecas, hay escritores, el mundo literario se refleja parte de él. Y a partir de ahí vamos a ir haciendo lo contrario, un poco deconstruyendo el cuento, pero no de una manera tampoco mecánica. No quería que el primero fuera narrativo, el segundo un poco menos, el tercero un poco menos, sino que creo que los 3 primeros son bastante narrativos. Luego en el centro justo hay colocados los 2 textos más breves, que creo que ahí sí hay un poco más de enigma en Mi vida entre caníbales y en Dichosos los ojos, que ahí sí, ese es el no cuento del libro, y ahí me he permitido, bueno, soltar esa vena poética y literaria y de pura enumeración y de puro espíritu celebratorio, ¿no?, con que se escribe ese cuento. Y luego los que quedan, creo que ahí nos intentamos en un terreno más onírico, quizá a algunos lectores les parecen más difíciles, un poco más extraños, hasta llegar al último, que yo sí creo que es una pieza bastante transparente y dotada de un cierto clasicismo, ¿no? Ese es un poco el viaje que me parecía más orgánico para trabajar el libro. Curiosamente, así como nota a pie de página,
En los libros de cuentos siempre te sorprenden las preferencias de los lectores, que no siempre coincide con las preferencias del autor, o casi nunca. Y en este caso hay dos cuentos que en las presentaciones que voy haciendo aquí y allá aparecen mencionados repetidamente, que son El fango que suspira, que es el cuento de la vecina que muere, y Dichosos los ojos. A mí me produce sorpresa, porque no son los cuentos que yo pensaría que a los lectores más les iban a gustar. El primero creo que es un cuento de una cierta aspereza, ya hemos comentado, ¿no? Trata de la dureza, de la soledad, de una muerte contemporánea, de la que los demás tardan tiempo en enterarse, y bueno, habla de ese vacío que queda con la desaparición de alguien, de qué se hace con los objetos. Es un cuento muy material, muy escrito desde lo material, huyendo de la espiritualidad de la muerte. Entonces me sorprende que el lector sienta aprecio por ese cuento, y Dichosos los ojos, bueno, me sorprende porque es un no cuento, y creo que es el clásico cuento que alguien te señala, esto no es un cuento, esto, ¿qué ha querido decir con esto? O, produce esa sensación de irritación. Sin embargo, hasta ahora son los preferidos de gran número de lectores. Sí, esto contado así es como si hubiera contado Eloy el deseo de desarmar un camino andado. Voy a buscar otra estructura, una elipsis. Habéis visto que guarda el secreto, no ha dicho nada más, y la estructura ya está hecha. No, pero en el medio pasaron cosas. Porque es verdad que si hubiéramos sido conservadores, posiblemente el libro hubiera empezado por Dichosos los ojos. Hubiera sido nuevamente esa vocación, esa invitación, esa carta, en este caso sería esa enumeración, que como que reconstituye el discurso que ya estábamos habituados. Lo he dicho antes, me parece un acto de valentía y reto y creador de obra real, no de libros, sino de obra, intentar entrar en otro territorio. Pero igual que ha dicho Eloy que hay una falta de certezas cuando uno se enfrenta a la narrativa breve, sobre todo cuando se apela a algo maravilloso que es a la imperfección del cuento, cuando se apela a la ruptura de los límites del cuento, y por lo tanto el cuento se le despoja, como él ha dicho, hasta que se te puede caer la arquitectura, y quizá caer en un poema en prosa, por ejemplo, se corre ese riesgo. La valentía de crear una nueva estructura en plegaria ha supuesto enfrentarte, quizá como en ningún caso, a que a lo mejor no estabas ante un libro de cuentos, y que más allá de que tus cuentos siempre tienen un hilo invisible que los une, los cuentos, puede ser por la vocación poética que tienen, por esa estructura increciendo, por ciertos temas que pueden aparecer, pero aquí hay un hilo conductor que se reitera, que entra y sale, que además es visible, o sea, no estamos hablando de un elemento que Eloy quiere esconder, lo podemos decir porque para eso esto es un encuentro y una presentación. Hay un personaje que se llama Erizo, que viene el silencio, que se llama Erizo, y que viene y va, aparece y se esconde, formula, retoma todo el tratamiento y reflexión que siempre Eloy ha hecho sobre el acto de escribir, sobre el acto estético de pensarse en la propia escritura y en el acto de la escritura. Bien, si antes empujabas al lector hacia ese ámbito de la poesía, ahora el libro de cuentos como artefacto lo empujas diametralmente opuesto a lo que podría en un momento dado haber sido considerado una novela si tú hubieras querido. Es evidente que los cuentos son autónomos, independientes entre sí, y ni siquiera está forzado algo que pasa con otros libros en Páginas de espuma, que cuando acabas el libro de cuentos en el fondo tienes una trama novelística en la cabeza. Aquí es clarísimo que es un libro de cuentos, pero el peligro lo has corrido y las dudas han estado, la falta de certezas nuevamente. Háblanos de ese movimiento.
Efectivamente, Juan lo sabe todo, es horrible, no se le puede ocultar la elipsis, él la sabe, ¿no? Bueno, efectivamente este es un libro de una maduración larga, de un reposo lento, y en ese proceso, que para mí es un proceso disfrutable, o sea, yo disfruto saboreando un poco los textos, dejándolos reposar, volviendo a ellos, tenía una novedad que aportar, que era la presencia de un personaje, sí, guadianesco, porque aparece, no está, que se llama Erizo, lo cual implica una unidad de visión del libro. No es una reunión de piezas sueltas, sino que nace con esa estructura unitaria, y en algún momento hubo varios meses de ese largo periodo donde yo no supe si tenía un libro de cuentos, o una novela. Honestamente no lo sabía. Podría ser una estructura novelesca fragmentaria con este Erizo en diferentes episodios de su vida. Y sencillamente lo que hice fue esperar, que es lo que suelo hacer cuando me encuentro con un callejón literario sin salida. Espero porque creo que el tiempo ayuda a aclarar las cosas, la relectura, la reflexión, y tras esa reflexión vi que efectivamente tratar de presentarlo como una novela me olía un poco a fraude. Y tampoco quería que se pensara que lo había hecho por algún motivo comercial, ¿no? Porque la novela parece que tiene más presencia que el libro de cuentos. Entonces, haciendo un examen de conciencia honesto, vi que no, que era un libro de cuentos que se podría considerar una novela en ruinas en todo caso, los restos de una novela o los descartes o la parte salvable de una novela, quitando todos los pasajes tediosos en que Erizo empieza siendo escritor y luego es guionista y luego trabaja en un banco y no sé qué, ¿no? ¿Qué pasa en esos saltos? Una novela seguramente tendría que contarlo, pero yo, como estaba escribiendo un libro de cuentos, podría permitirme el lujo de hacer esas rupturas, evitar las transiciones, que en una novela tal vez, como digo, hubiera sido necesaria, pero en el libro no, y de alguna forma me daba libertad. Sobre todo esa decisión me daba la libertad para que nadie, ningún lector, pudiera echarme en cara, bueno, pero aquí, ¿qué ha pasado del Erizo 1 al Erizo 2 o al Erizo 3, ¿no? Me permitía hacer un barrido por una biografía que en parte tiene cosas sacadas de mí mismo, es un personaje que está cerca de mí, un alter ego, como se ha dicho, pero por otro lado también me permitía la libertad de fantasear, de imaginar y de inventar, y eso es lo que me parecía atractivo, que no tenía que rendir cuentas en ningún pacto de lectura para que alguien me dijera, bueno, pero no ha contado la historia del divorcio, ¿no? ¿Por qué aquí tiene una mujer y tiene hijos y luego no? Puedo permitirme ese lujo, ¿no? Creo que, bueno, hay cierto desorden biográfico, no asistimos a una vida desde los años jóvenes a los maduros, sino que se establece una ambigüedad, un pacto de ambigüedad por el que, bueno, podemos entrar y salir de la vida de Erizo, que en algunos momentos es un personaje absolutamente secundario. Es, bueno, lo que somos todos nosotros, ¿no? Que somos, cuando nos contemplamos a nosotros mismos, somos los protagonistas de nuestra vida, ¿no? Somos las estrellas. Sin embargo, visto desde el señor que nos vende, no sé, el periódico, pues somos una figura completamente secundaria. Eso me gustaba, hacer ese juego de cercanía, acercarme mucho a Erizo o alejarme. Y por otro lado, también me gustaba la idea de que no fuera quien detenta el poder del discurso, porque al final yo creo que el que cuenta el cuento es el que tiene el poder, de una manera o de otra. Entonces, Erizo empieza muy confiado, pensando que él tiene los hilos atados, pero se encuentra en medio del libro con una voz femenina, que es la que narra dos cuentos, uno de ellos, el fragmento que ha leído Vanessa, Nisópteros, que de alguna forma le disputa el poder del relato. Entonces, ¿quién es dueño del relato? No se sabe, ¿no? ¿Cuál es la identidad de este personaje? Esa es la pregunta un poco que palpita en el fondo del libro, ¿no? Creo que es un libro que trata sobre la identidad, sobre las máscaras de la identidad, sobre los disfraces, y yo diría no tanto la pregunta sobre quiénes somos, que es una pregunta que apunta a lo metafísico, sino más bien cuántos somos a lo largo de una vida. Seguramente compartimos esa sensación
que yo tengo y que muchos de vosotros también, de que en una vida vivimos varias vidas, que somos muchos, ¿no? Que somos múltiples. Esas son las ideas o las inquietudes que sobrevolaban el libro, que no están expresadas de una forma tan evidente como lo estoy haciendo yo, porque no tendría sentido, pero que era la inquietud de fondo que daba, creo, sentido o me autoconvencía de que todavía tenía cosas que decir que no había dicho antes, ¿no? Yo sí siento que Plegaria completa un poco ese ciclo de cuentos que he ido escribiendo desde Velocidad y añade algo, que para mí es la justificación que tiene publicar un nuevo libro, ¿no? ¿Por qué publicas un nuevo libro? Por afán de notoriedad, por ego, por dinero. Bueno, por dinero sí, pero además de eso, por sentir que aportas un poco más a tu discurso. Ese creo que es la justificación moral que yo tengo para publicar un nuevo libro. Y si no la tuviera, pues no, esperaría hasta tenerlo. Estamos rozando la hora. Yo voy a hacer una última pregunta, o sea que preparadle alguna cuestión que tengáis, incluso si tiene que ver con cajas, si que hay por ahí alguien. Y por supuesto acabaremos con la bella palabra de Vanessa. Me ha interesado mucho porque, yo una de las primeras conclusiones que saqué cuando acabé el manuscrito, por cierto que traigo los manuscritos, si os portáis bien los enseñamos, los manuscritos de técnicas y de plegaria, es algo que siempre hago en los clubs de lectura. No, qué vergüenza, son maravillosos los... Como la ropa interior. Aquí no hay secretos entre autor y editor, no los hay. Y una de las primeras sensaciones que tuve cuando acabé el manuscrito de leerlo fue el salto narrativo. Ahora escuchándote, ahí veo más claro o más razonado y motivado esa primera percepción. Y tiene que ver, es evidente, con esa presencia de ese personaje que entra y sale, y que su entrada y su salida distorsiona de alguna forma tiempos y espacios. Al distorsionar tiempos y espacios, en ese entrar y salir, y en esa búsqueda de identidad, no hay otra forma más que subrayar lo narrativo en los cuentos para crear cada uno de los lugares que ocupan el cuento. Por eso creo que en lo narrativo se llega a esto que has dicho, ¿no? Que me parece importantísimo. No quiénes somos, sino cuántos somos. Cuántos somos cada uno en la vida, cuántas máscaras tenemos. Y esto también apela a lo narrativo. Una de las sensaciones que tuve también con Plegaria es que había más luz todavía en el libro. Tengo esa mirada todavía, hay una frase que sabe Eloy, que la he dicho antes en el club de lectura, que para mí es una frase de guerra, que la vida es una chapucera, o que el mundo oceánico que leía Vanessa también es un mundo horroroso a veces. Esa percepción a veces estaba en los libros anteriores. Y no has quitado cierto lado áspero, como decías, o cortante, pero no sé por qué he visto más luz en este libro, lo percibo yo así. Y creo que quizá también sea con lo narrativo, ¿no? Me gustaría que hablaras de este salto realmente, ¿no? Porque si bien es verdad que Plegaria continúa una obra cuentística, esto es innegable, pero creo que probablemente podamos hablar que hay más salto entre técnicas y Plegaria que velocidad y técnicas. Posiblemente el cambio sea superior y para mí para mejor, eso es así. Cuando hablabas me acordaba de una frase, yo no sé si era del escritor argentino Héctor Bianchotti, me suena, pero no estoy del todo seguro, que en alguno de sus libros él decía: reconozco que este libro es profundamente autobiográfico, pero solo profundamente. Me parece maravilloso, ¿no? Pues yo quería situarme ahí. Yo creo que este libro también es profundamente autobiográfico, pero solo. Luego está lo otro, ¿no? Y lo que dices de la luz y relacionándolo con la narratividad del texto, bueno, me interesa y me conmueve mucho, porque es verdad que contar una historia requiere una confianza, requiere cierta confianza en el mundo, en el ser humano, aunque sea una historia amarga, aunque sea oscura, aunque sea pesimista.
Yo no creo mucho en ese nihilismo del narrador para que todo está mal y el mundo es un desastre y haría mejor en desaparecer y no hay nada salvable en el ser humano. Si lo está contando, de alguna forma eso contradice el mensaje nihilista, a mi modo de ver. Creo que siempre hay luz y salud en el hecho de contar, no necesariamente en literatura, en sentarnos con un amigo a tomar un café y contarnos, ¿no? Creo que eso se requiere fe, fe en la humanidad y fe en la propia capacidad narrativa para otorgar sentido a lo que vivimos, ¿no? Que creo que es para mí el fondo último de la necesidad de contar historias, la necesidad de, aunque no sean del todo ciertos, inventarnos un sentido para cosas que no siempre lo tienen, ¿no? Y a la hora de escribir, creo que siempre ha sido, más o menos, siempre ha habido ese impulso, pero tal vez en los últimos años más, yo intento ver las cosas con lucidez. O sea, ya sé que es imposible, ¿no? Y todo está mediado por nuestra visión subjetiva y por la educación y por un montón de cosas. Pero yo sí intento, ya sé que va a sonar un poco quizás grandioso, pero intento ver la vida como es. O sea, no con disfraces, no con falsedades. O sea, ¿cómo es la muerte? ¿Cómo es realmente? Es lo que dice la religión, es lo que dice la filosofía, es lo que dice la propia literatura, la espiritualidad. Yo creo, desde mi punto de vista, que puede estar equivocado, que es como yo digo que puede sonar un poco grandioso, pero intento quitarme velos, quitarme cortinas, no edulcorar las cosas, no idealizarlas, ni tampoco hacerlas peores de lo que son. Yo intento tener una mirada que sea justa con la vida. No digo que lo consiga, pero digo que ese es mi propósito a la hora de escribir. Bueno, esto sigue siendo un encuentro, entonces, bueno, ahora tenéis la palabra. ¿Quién se lanza? Adelante. Buenas tardes. Voy a intentar acaparar el micrófono lo menos posible porque hay gente egoísta esa que lo coge y no lo suelta. Estoy seguro que se van a producir muchas más preguntas y voy a intentar sintetizarlo de la forma más rápida. Bueno, pues dentro de Plegaria para pirómanos hay uno de los cuentos que me resulta apasionante, que es Mi vida entre caníbales. Mi pregunta es, voy a ser muy directo, ¿cómo se puede escribir algo tan bello como para amastrar una pulga de esa forma tan sintetizada como un reloj suizo? Nada sobra ni nada falta. Tiene una belleza absoluta. Y mi pregunta es, ¿eso es cierto o es una ficción? Ahí termino. Gracias. Eso sería digno de lectura de Vanessa. Esa parte lo bordaría Vanessa. Ya sabes, Vanessa, apúntatelo para otra lectura. Pues como dicen por ahí, muchas gracias por tu pregunta. Y lo que se cuenta de la pulga es una cosa que me contó un artista en un viaje que yo hice a Colombia hace muchos años. Y esta mujer se dedicaba a hacer circos de pulgas, que aunque pensemos que es una cosa inventada o que pertenece al siglo XIX, no, ella organizaba pequeños circos de pulgas que había que ver con una lupa gigante y tal. Y me explicó la manera en que ella maestraba las pulgas. Y es esa la que yo refiero en el libro. Esto te estoy hablando de 20 años atrás. Pero esa información, estas cosas raras como lo de las moscas o las plumas, siempre mi mente tiene mucha capacidad para absorber información inútil, ¿no? Yo creo que hay más cantidad de información inútil en mis neuronas que de información útil, lo cual no sé si es bueno o malo. Y tampoco quiero planteármelo porque la respuesta puede ser desoladora. Pero ese tipo de información tiene algo que a mí me atrae. Yo lo veo, dice algo del ser humano, algo del mundo, de la sociedad que no se me había ocurrido. Entonces yo conservé esa información inútil que seguramente desalojó alguna información útil que me habría venido bien tener, pero yo he llevado todos esos años ese pequeño circo de pulgas en mi cabeza
esperando el momento en que pudiera volcarlo en una obra literaria. Y aquí me pareció que era el momento adecuado, puesto que se habla de un entorno con ciertas restricciones educativas, bueno, de barrotes, de barreras, y sin decirlo, por supuesto, es una metáfora del propio cuento, ¿no? Es un pequeño cuento dentro del cuento, que eso me gusta bastante hacerlo, que dice algo, no de manera directa, en ningún momento cedería a la vulgaridad de decir, bueno, y esto es una metáfora de tal cosa. Creo que hay que contener esa tentación, pero que dialoga con el resto de la historia y la enriquece, espero. Pero es verídico, totalmente verídico. Gracias, señor Cita. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres micro? Vale, Sí. Muchas gracias. Yo he ido al revés. Yo he leído primero el último. Ha sido absoluto deslumbramiento. Entonces, en el prólogo, entre páginas de espuma, tú dices que para que un cuento sea completo le tiene que faltar algo. Entonces, ¿qué tiene que faltarle a un cuento? Sin duda es una buena pregunta. Ese es bueno, esas frases que sintetizan algo que lleva años rondándote por la mente, pero que nunca logras o casi nunca logras darle la forma compacta de casi de un aforismo. Y con los años yo estoy convencido de que efectivamente el cuento es importante que haya una falta, que haya algo que no se dice, ¿no? Lo que hablaba Juan de la elipsis. Que es también, tiene que ver con esa huida de la perfección, que eso también creo que es una postura personal, porque el cuento como género creo que hemos recibido una herencia muy pesada de nuestros maestros, que es la herencia de esa teorización alrededor del cuento, que nos dice que el cuento tiene que ser una pieza perfecta, un círculo del que no se pueda quitar ninguna pieza, donde todo esté medido, pesado. Y a mí eso siempre, de manera, si quieres, intuitiva, me producía angustia. Ese modelo de cuento a mí me ahoga. Entonces yo aspiro a un cuento que pueda tener esos huecos, esas imperfecciones, asumidas. Es una especie de cuento perfectamente imperfecto, podemos decir, ¿no? Porque ahí, en esos huecos, a mí me parece que el texto respira, ¿no? Que se oxigena y que el lector también puede entrar en el texto a través de justamente esas piezas que faltan, que no están dichas. Entonces, para mí lo que falta es justamente ese gesto de cordialidad hacia el lector. O sea, no es que falte el gesto de cordialidad, sino que esa cordialidad se expresa mediante lo que yo no digo. No lo digo no por hacerme el interesante, no por crear un falso misterio, sino porque es la puerta por la que puede entrar el lector. ¿Cómo, si no, entra el lector en un texto? ¿Cómo dialoga con el cuento? A través de esos espacios que el narrador deja. Es como dar un paso atrás. Yo doy un paso atrás para que el lector pueda acercarse al texto. Ese es al menos mi planteamiento en ese circo de pulgas que me está dando vueltas ahora mismo. Esta va a ser difícil. No. Mira, Vanessa, coge ese micro, sácalo y se lo das y así no tienes que... De acuerdo. No, y la última lectura la hago sentada. Ah, que te falta una, Falta ¿no? una, pero no importa. Me sentada, estoy estupenda. Bueno, yo quería comentarte algo de Anisópteros, que es un cuento que me encanta. No sé si estarás de acuerdo con lo que voy a decir. Creo que al principio, la voz de Cordelia dice: estos son tiempos confusos, y en esa parte, en mi opinión, hay digamos que confusión, entre comillas, sobre si se trata de un monólogo interior de Cordelia o si hay un diálogo entre Cordelia y Magnes. Pero luego sí que se ve que hablan, que hay un diálogo entre ellos, que está la voz de Magnes
y está la voz de Cordelia. A mí me parece que en esa primera sección eso es buscado, ¿no? Porque vemos luego que están encerrados, ¿no? Supongo que no lo dices, pero que es la época del confinamiento, hay confusión, no, porque es normal que la haya, la padecimos todos, y entonces eso también se refleja, me parece a mí que como autor has querido que se refleje en ese texto, porque se hacen unas preguntas, no sabemos si contesta, no contesta, si contesta no está ahí en ese texto, pero luego sí que vemos que eso se va aclarando y que están las voces de los dos. Entonces era algo que tenía muchas ganas de comentarte y que me hablaras un poco de la cocina, si quieres, de este relato maravilloso. Bueno, muchas gracias, María José Beltrán es una escritora magnífica. Está apagado. Dale abajo. No. Ahí, una vez. Vale, muchas gracias. Decía, que no se me ha escuchado, que María José Beltrán es una maravillosa escritora y, bueno, pues una lectora muy fina, por lo que se ve. Ese es un cuento ambiguo. Desde el momento yo quise establecer esa ambigüedad que al final no sabes si hay dos personas en el teatro, porque es una pieza teatral realmente, si en esa caja del escenario hay dos personas o hay una que habla consigo misma y habla con otro, como nos ocurre muchas veces, creo, en nuestra vida interior, ¿no? No sé si a vosotros os pasa, pero yo soy de los que voy paseando por la calle y voy discutiendo con alguien que no está, obviamente. Que está ese lugar para narrar me parecía interesante precisamente por la ambigüedad, ¿no? No llegamos a saber nunca si esta mujer está sola o no, aunque yo creo que al final se apunta a una cierta solución al enigma en una frase, es solo una frase lo que voy a leer, de la última página del cuento, que dice: voy a dejar de hablar para no oírte. Claro, si tú dejas de hablar y no oyes al otro, es porque el otro está hablando en ti, ¿no? Entonces esa era la idea. No sé si te he respondido con claridad o no. Pero sí, me ha respondido. Muchas gracias, Elun. A ti. María José. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, nosotros hemos venido a oír a Vanessa y nos hemos encontrado en ese circo de pulgas ahí, que la verdad es que está bastante interesante, ¿eh? Muy bien. Yo entiendo que vengas a ver a Vanessa y nosotros. ¿Ves? Es que nada, es lo que no se dice, es lo que no se ha dicho. Yo tengo una profunda admiración por tu escritura, ya lo sabes, ya te lo he dicho otras y aquí te voy a hacer una pregunta y luego un pequeño test, ¿vale? Porque nada, es sencillo. La pregunta es una pregunta que tiene que ver con el inicio y el juego es con el final del libro. El inicio, a mí me come la duda que hayas metido en el primer cuento, en grafía, una nota. Me gustaría saber por qué esa cocina que preguntó antes María José, qué hay detrás de esa nota, porque a veces me parece que es un homenaje, lógico, que a veces me parece explicativo, con lo cual no sé dónde ponerlo, me gustaría que lo dijera. Y al final, dices en tu último cuento, en confirmación del susurro, que es un título precioso, podría haber sido el del libro, para mi gusto. Lo fue durante un tiempo. Ah, ves tú, es que ese título es maravilloso. A mí, aquí hay un encuentro que tú no alargas, que tiene que ver entre Godzilla y Al Capone, que me hubiera encantado que hubieras hablado de eso. Pero bueno, a lo que voy. Dices una frase textual y la he copiado aquí, que dice: voy a corregir este texto línea por línea, todas las veces que me haga falta, hasta obligarlo a que se parezca a mí. Yo no leo como Vanessa, pero bueno, se entiende. Entonces, ahora viene el juego, en una escala como el EVA, la EVA que tenemos para el dolor, a nivel obsesivo, del 1 al 10, ¿en qué número te pondría? ¿De obsesión? Sí. ¿Solo hay 10? Del 1 al 10. Si quieres lo hacemos del 1 al 100. Bueno, para no ser exagerado diría que un 9,5. Cuando escribo, luego creo que en otros aspectos de la vida. No, tiene que ver con la escritura, lógico. Pero la escritura sí, machaco hasta que me parece que se acerca un poco al sueño que todos tenemos cuando empezamos a escribir. El señor que ha hecho la pregunta, que es un hombre muy alto y muy guapo, se llama Vicente Fernández Almazán y es otro maravilloso escritor al que le agradezco su presencia. Y por responder y no escaquearme de la primera pregunta que me haces,
Yo intentaba en ese cuento plantear una cierta reflexión sobre los finales. Cómo se termina una historia, cuándo se termina una historia. Que los que escribís, no sé si os pasa, pero a mí es una fase del texto que me perturba bastante, le dedico tiempo. No es fácil para mí encontrar finales adecuados a mis cuentos. Entonces, en este cuento hay no en mitad del cuento, pero en un momento del cuento aparece la palabra fin. Sí. Se podría terminar ahí el cuento. Sin embargo el cuento sigue, ¿no? Que te plantea esa pregunta de, bueno, es un final provisional. Luego el cuento sigue y termina en un momento dado. Pero hay una nota que explica que en el cuento hay una serie de citas, de menciones de escritores, de frases extraídas, y bueno, por un deber de honradez intelectual, creo que está bien decir quiénes son, ¿no? Pero además termina la nota y hay otra nota, porque la última frase es una frase en francés antiguo y viene la traducción. Entonces hay como una serie de escalones en el que el cuento quiere terminar, pero no acaba de terminar. Entonces, para mí, la pregunta es, ¿cuándo demonios se termina una historia? ¿Cuándo termina una historia? Siempre se puede añadir una nota a pie de página, una nota a la nota. Entonces, bueno, esa especie de cajas chinas me parecía interesante, sencillamente, trabajar con eso. No sé si te he respondido. Sí. Acabas de hablar de lo difícil que resulta terminar, ¿no? Y como antes Juan ha establecido una conexión con el libro anterior, con técnicas de iluminación, a mí me intrigó mucho el cómo acaba ese libro de cuentos. Dice algo así como, empieza así todo, ¿no? Espera, te lo cojo y lo leo. ¿Te refieres al último de los cuentos, a Nautilus, ¿verdad? Sí, en el cual dice y termina diciendo todo seguiría su curso con normalidad, punto, aparte, hasta que un día. ¿Tiene algo que ver esto con la vida personal del autor? ¿O es algo que no se puede contar? Sí, tiene que ver con la vida de todos nosotros, creo yo, porque este libro, si te fijas, también plantea, o puede leerse como un viaje circular. Entonces el libro termina diciendo hasta que un día, y si vuelves al principio dice, uno camina y camina. Hay un tren ahí que se podría jugar a hacer ese recorrido, si uno quisiera, ¿no? Entonces, realmente, cuando algo termina, implica el comienzo de otra cosa. Y cuando algo comienza, a la vez algo termina. Entonces, los comienzos y los finales, sobre todo en el cuento, que tiene una dimensión reducida, creo que establecen un diálogo o una discusión o una pelea que es la tensión que mantiene, creo, vivo el cuento, ¿no? La energía del cuento se mueve entre esos dos extremos y hay que ver cómo se aplica y cómo circula. Y yo creo que estaría bien que en este momento Vanessa nos leyera. Antes diré, también estoy bien sentada, que lo que decías antes de los cuentos favoritos, bueno, uno es los que te gustan a ti y otro los que tú crees que le pueden gustar al lector, ¿no? Yo cuando lo leí por primera vez, porque lo he leído varias, la primera vez fueron Ni siquiera monstruos, que no sé si se ha hablado hoy, pero para mí es enorme, y Confirmación del susurro, también por la figura que representa ese cuento, las figuras. Y ahora tal vez estoy mucho con Anisópteros, porque me gusta mucho hablar como Cordelia, que he hablado antes, y además me temblaba la pierna porque te pones en situación, y esa situación no es fácil, ¿no? Y todos hemos vivido muchas vidas, ¿qué dices tú? Y también El fango que suspira. Entonces, bueno, pues puedes ir cambiando, gustándote todos, pero igual ahora pues me asomo más a este ahora. Ahora os digo, ¿qué fue de Baby Jane? Nadie contesta. Está en venta El jardín de los cerezos. Alicia ya no vive aquí. Peggy Sue se casó. Esa anciana de pelo blanco en forma de bulbo, que un día habría sido una muchacha reidora, con su vestido amarillo,
despeinada entre sus primas junto a los pinos, feliz como un golpe de viento. Es que tienes unas frases. Yo no, hay veces que yo no puedo seguir, o sea, reidora y me coge por aquí cosas. Este fragmento conmovedor, hermoso, pertenece al fango que suspira. Y también, en algún punto de la ciudad arderá una fiesta y tú no habrás sido invitado. En algún lugar alguien se descalzará y bailará sin zapatos encima de una mesa, festejará un empleo o su despedida de soltero. Sonará un timbrazo a deshoras. Sin darnos cuenta, nos curaremos solos de cosas de las que no sabíamos que estábamos enfermos. Dios te amará, pero no mucho. Gracias. Bueno, pues ha sido